Llevamos 5 años sin infraestructuras hídricas, las confederaciones hidrográficas paralizadas y un dogmatismo medioambiental impropio de un país que tiene graves dificultades de agua. Y, lógicamente, pues la gente llega a un momento en el que no puede más y hay momentos que rebosa la conducta y la templanza de los agricultores españoles y lamentablemente tenemos un grave problema en el campo y un grave problema de ausencia de interés y con un enorme desdén del gobierno. Tras estas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, relacionando junto a Jiménez Los Santos en su programa de radio, un supuesto dogmatismo ambiental de la Unión Europea con los problemas de la sequía y la agricultura, las reacciones en contra no se han hecho esperar. Uno de los más contundentes en responder a las palabras del líder popular ha sido el periodista Ignacio Escolar, que no ha dudado en una de sus intervenciones en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, retratar la hipocresía del líder popular de la siguiente manera. Yo creo que esto es uno de los primeros conflictos más evidentes que tienen que ver con la transición ecológica. Es evidente que hay muchos sectores que van a tener que cambiar de manera muy rápida. Ahora estamos con el campo. Dentro de muy poco tiempo creo que estaremos con el turismo, que es un sector que en España afecta muchísimo y que tampoco creo que esté tan adaptado a la que se nos viene encima, a temperaturas en el Mediterráneo norte como las que tiene el Mediterráneo sur. ¿Estamos preparados para que en Murcia esté la temperatura que existe en Egipto? Yo creo que el turismo murciano o el de la Costa del Sol o el de todo el Mediterráneo va a tener muchos problemas, o el de las Islas Baleares, van a tener muchos problemas con todo este cambio a corto plazo. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Yo creo que algo muy sensato, que es aprovechar el ingente caudal de dinero que tiene la Unión Europea en el campo, que es uno de los sectores donde más dinero se invierte, y me parece bien, creo que es una decisión, del presupuesto, muchísimo ayer. dinero, y me parece bien, creo que es un presupuesto que está bien destinado, creo que hay unos valores que van más allá del puro mercado económico a la hora de ponderar qué nos importa que el campo siga vivo y la soberanía alimentaria, y un montón de asuntos que trascienden el puro mercado, con lo cual me parece muy bien que existan subvenciones ahí y en muchos otros ámbitos. Y entiendo también que la Unión Europea, ante el tsunami que viene encima, intenta de manera colectiva hacer algo que individualmente es muy difícil, que es poner a todo el mundo en la misma dirección, repartir los incentivos y los castigos de la manera adecuada para mover un sector que si no es muy difícil que se vaya a mover solo, porque requiere inversión, porque requiere, en fin, muchas cuestiones que no son fáciles de hacer. Esto se presta a muchísimos populismos. Porque siempre hay un pequeño perdedor a corto plazo, y en este caso los hay, es evidente. Porque para muchas inversiones agrícolas es difícil el dinero necesario para hacer estas transformaciones. Lo hacemos además en un contexto donde de repente lo más rentable, que es el regadío, cada vez es lo menos sostenible, sí. porque no llueve, básicamente, y porque no es una cosa anecdótica que vaya a pasar un poquito, sino que es nuestra nueva realidad. Todo esto, claro que provoca malestar. Yo pediría un poquito de responsabilidad a los partidos políticos, sobre todo a los que votan una cosa y la contraria. Los que están diciendo en Europa sí a la agenda verde y aquí que les parece que estamos cayendo en el alarmismo medioambiental. Y creo que ahí habría que pedir, insisto, un poquito de responsabilidad. Por último, Ignacio Escolar no ha querido pasar la oportunidad de remarcar qué hay detrás de las protestas agrarias. Y si a sus manifestaciones violentas algún juez tendrá la certeza de acusarlas también de terrorismo. Y luego hay otro factor también que creo que es importante, que es quiénes son los sectores dentro del malestar del campo que están movilizados. ¿Quiénes son? ¿Son todos los perjudicados? ¿Son solamente los que tienen capacidad de movilización? ¿Se puede llamar sindicato a una patronal agraria, por ejemplo? Que es un debate casi filosófico, ¿no? Yo entendía que la patronal y los sindicatos eran cosas distintas y aquí descubrimos que no. Y luego ya otro factor, ya fuera un poco del debate puramente agrario, que es, ¿esto es terrorismo también? Pero mi pregunta es, ¿y si esto lo hacen independentistas catalanes, tampoco es terrorismo? ¿O sí es terrorismo? Porque creo que este ejemplo, muy reciente, hay mil, es decir, protestas de todo tipo en los astilleros o en el campo o en la industria del metal o en un montón de sitios que acaban con algunos episodios anecdóticos de violencia. Hemos tenido en nuestra historia a decenas, no más violentos que los de Cataluña, en algunos casos más, en otros menos, pero, en fin, no creo que sean muy diferentes a lo que ahora mismo está investigando la Audiencia Nacional como terrorismo. Y creo que esto es un debate que creo que es interesante hoy, cuando estamos planteando hasta qué punto la protesta es legítima, hasta qué punto es aceptable en una sociedad democrática, que es más importante proteger la capacidad de la protesta frente a la anécdota de la violencia, y cómo esa violencia, que evidentemente en algunos casos se puede castigar, y creo que está bien que se castigue, es justificable que se eleve a otro estadio superior del Código Penal,
que en España lamentablemente conocemos muy bien porque hemos padecido terrorismo durante décadas, y que es muy distinto a lo que vimos en el 1 de octubre catalán de 2017 o en las protestas del 2019 ante la sentencia del Procés. A mí me parece bastante evidente que esto que decía ayer Carles Puigdemont, de si no llego a pactar con el PSOE, hoy no hay ni una causa de terrorismo en la Audiencia Nacional contra mí, es cierto. Porque alguien entiende si no, por qué razón descubrimos en la Audiencia Nacional 4 años más tarde de que se produjeran aquellos hechos, 7 años más tarde del 1 de octubre, que resulta que el expresidente Puigdemont es el líder de una banda terrorista. De verdad, esto es serio. Y que en una deriva, creo que antijurídica, de muchos jueces y fiscales hayamos llegado a que esto sea el debate nacional, me parece bastante trágico.